Foundation para que ustedes puedan ver y también para que me acompañen y me ayuden a buscar las citas, porque así juntos nos enriquecemos en la historia que estamos presentando en esta mañana. Vamos a ver por ahí. Bueno, San Juan, en el capítulo 4, por favor, ¿quién lo tiene? ¿Quién me ayuda? Vamos al Evangelio de San Juan, aquí lo tenemos. Capítulo 4. Hola Noemí, ¿tienes tu Biblia a la mano para que nos ayudes? Buenos días. 6 al 54. 4 del 46 al 54. Dice: Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Y Jesús le contestó: ustedes no creen si no ven señales y milagros. Y el oficial le dijo: Señor, ven pronto antes de que mi hijo vuelva. Y Jesús le dijo: vuelve a casa, tu hijo vive. Aquí tenemos otra historia tan hermosa. Aquí está otra historia relacionada justamente con un oficial. Vamos a ver otra historia. Hola Silvia, hola Noemí. Oh, estás trabajando. Bueno, que tengas bonito día. Hola Lola Ruiz, buenos días. Bueno, ¿tienen Biblia en mano? Vamos por otra cita. A lo mejor la imagen se va a borrar por eso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 1 al 33. Voy a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 1 al 33. ¿Me están siguiendo? Del 1 al 33. Ok, dice así. Así que envié inmediatamente a buscarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí delante de Dios y queremos escuchar lo que el Señor te manda a decirnos. Al 33. Perdón. Dice: había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios, y también judíos, y oraban siempre a Dios. Un día, eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó: ¿qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo: Dios ha aceptado tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro. Está alojado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Ahí tenemos otro oficial. Ya vimos un oficial en el Evangelio de San Mateo, que es la historia paralela al Evangelio de San Lucas, con una pequeña diferencia. Ya vimos la del Evangelio de San Juan, San Juan, ahorita Hechos de los Apóstoles. Ahí tenemos estas historias
de estos oficiales. En este caso, no, se corta, está muy mal el internet. Se corrió de San Mateo, dice, verdaderamente era el Hijo de Dios. Él es Cornelio, el primer gentil que va a reconocer a ese Dios. Pero en este oficial que nos presentan hoy, el Señor reconoce de él esta fe. ¿Qué nos puede decir estos pasajes, estas imágenes y estos personajes en relación a nuestra fe? ¿Qué nos pudiera decir? Que hay hombres a lo largo de la vida que pareciesen no van a cambiar, pero el Señor obra. Se requiere, por supuesto, una disposición, dejarse sorprender. Y estos hombres gentiles, con esa posición tan ruda, se dejan sorprender. Un oficial que al final termina reconociendo al Señor después de haber supervisado su crucifixión, y otro en el que el Señor termina reconociendo su propia fe. Todos tenemos la esperanza de una transformación. Si yo me pusiera un uniforme y pensara que ese centurión me representa, ¿cuál de los dos imágenes sería la mía? El oficial que se ha encargado de supervisar la crucifixión de nuestro Señor, aquel que es capaz de pedirle ayuda. No necesitas ni entrar a mi casa, solo dilo. Cuando nosotros estamos en una hora santa, o vamos a una actividad, un congreso, lo que ustedes quieran, y tenemos la exposición del Santísimo, yo a veces les digo, no tienen que moverse de su lugar. La gente se va hacia adelante, está intentando tocar al Señor, quiere acercarse al Señor. Y yo entiendo, queremos ir al amor de amores, lo necesitamos, lo buscamos, quiero que me abrace, quiero abrazarlo, yo entiendo. Pero para dejarte sorprender, transformar tu corazón, sanar tus heridas, no necesitas correr, necesitas tener fe. Señor, una palabra tuya bastará para sanar. No necesitas entrar a mi casa. Una palabra tuya. Por eso es que el Señor reconoce la fe de este oficial. No. ¿Qué es lo que necesitaba el oficial? San Agustín responde, lo que necesitaba es justamente un acto de humildad. Un acto de humildad. San Agustín reflexiona en esta cita y justamente su reflexión nos habla de que este centurión es un centurión humilde. A ver, por acá se me fue. Bueno, ahora se me perdió la otra página. No te digo, pues. ¿Cuál era? El Evangelio de San Lucas. Ah, ya.
Ya. Bien, ya la tengo. Perdón. Muy bien. Entonces San Agustín dice, veamos, en este centurión la muestra de una fe que se basa en la humildad. La muestra de una fe que se basa en la humildad. Él le prometió, el Señor Jesús, que iría a la casa de este centurión para poder curar a su criado. Pero ¿cuál es la respuesta que el centurión le da? No, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, de que entres bajo mi techo. Basta que digas una palabra para que quedes sano. Cuando el centurión se confiesa indigno, es cuando se hace digno de nuestro Señor. De nuestro Señor. Se hizo digno de que Jesús entrase. Pero no estamos hablando únicamente de esas 4 paredes de la casa, diría San Agustín. Estamos hablando del corazón, que entrase al corazón. Si él no hubiese hablado con esa fe y con esa humildad, si no hubiese albergado en su corazón aquel a quien no se creía digno de recibir en su casa, seguramente no hubiera obtenido esa respuesta de nuestro Señor. Dice San Agustín, menguada habría sido la dicha si el Señor Jesús hubiera entrado dentro de las 4 paredes y no estuviera aposentado en su corazón. ¿De qué hubiera valido? Eso es lo que trata de decir San Agustín. ¿De qué vale? ¿De qué vale que el Señor entre, esté en tu casa, esté bajo tu techo, pero no encontré una ventanita abierta al fondo de tu corazón? ¿Saben a qué me recuerda esto? ¿A cuántas casas tenemos llenas de imágenes, de cuadros? Y decimos, sí, aquí está el Señor. Las imágenes, los cuadros que tienes colgados en las 4 paredes de tu casa, no es sinónimo de que el Señor esté en tu corazón. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Para poner un cuadro no se necesita mucho. El reto no es ese. La invitación y el reto y lo que el Señor reconoce del centurión es el haber encontrado un corazón dispuesto a recibirlo. Y muchos de nosotros le hablamos, le pedimos, sin tener la humildad suficiente, no nos hacemos indignos. ¿Cómo puedo yo merecer esto? Pero es más grande el amor de Dios para ti, porque no entramos a ese espíritu de humildad para encontrarnos con Cristo. Jesús, nuestro Señor, maestro de humildad, de palabra y de ejemplo, se recostó a sí mismo, se recostó a la mesa en casa de ese soberbio fariseo, de Simón. Pero aún recostado en su casa, el Hijo del Hombre no encontraba
en su corazón un lugar para reclinar su cabeza, reflexiona San Agustín. Estaba pues recostado el Señor en casa de un fariseo, en casa de un hombre soberbio. Estaba en casa, pero no en su corazón. Sin embargo, no entró en la casa del centurión. Yo no soy digno, Señor, de que entres en mi casa, pero sí se posesionó de su corazón. El elogio de su fe fue dirigido más bien a esa humildad que nuestro Señor encontró en el Señor. No soy digno de que entres. ¿Cuál fue la primera respuesta del centurión? No le dijo, Señor, espérame, no te preocupes, yo tengo una fe muy grande, solo di esto, yo sé, si tú dices esto, no, Señor, yo creo en ti, tampoco. Le digo, Señor, ¿yo quién soy para que vengas a mí? Yo soy indigna, yo soy indigno. Me hace pensar este evangelio con un hombre que bajaría la cabeza. No tengo ni el derecho. Al contrario, me hace pensar que estar dirigiéndose a él sería quitarse las sandalias, como aquella imagen de Moisés, ¿te acuerdas? En la zarza. Quítate las sandalias, este lugar es un lugar santo, con quien hablas es santo. ¿Cómo querer estar frente a sus ojos? Frente a él. Yo no puedo, yo soy indigno. Eso es lo que el Señor reconoce del centurión. Y el Señor responde, os digo que en Israel no he encontrado tanta fe. Se entiende en el Israel del pueblo, de la carne, de la comunidad. ¿Por qué? Porque según este centurión, ya es un israelita. El Señor había venido a Israel, según la carne. Es decir, había venido a los judíos a buscar primero a las ovejas perdidas de Israel. Lo sabemos, escuchamos eso. En cuyo pueblo y de cuyo pueblo había también él asumido el cuerpo. Ni en Israel he encontrado tanta fe, ni en ese pueblo al que he salido a buscar he visto esta humildad. ¿Cómo recibieron a nuestro Señor? Lo rechazaron. Nosotros sabemos, lo cuestionaron, lo criticaron. No había apertura de corazón. Nosotros, como hombres, podemos medir la fe del hombre, el que veía el interior del hombre, el a quien podía engañar, y dio testimonio al corazón de aquel hombre, oyendo las palabras de humildad y pronunciando la sentencia de curación.
podemos medir la fe del hombre. El que veía el interior del hombre, él a quien nadie podía engañar, dio testimonio. Fíjense, cuando Jesús dice, nuestro Señor dice, no he visto una fe tan grande, está reconociendo, que andábamos buscando desde hace rato, está reconociendo la humildad, pero al reconocerla, la misma voz de nuestro Señor nos está dando testimonio. El mismo Señor se hizo testigo de esa humildad. A nadie se le puede engañar, a quien nadie le puede engañar. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos. Yo tengo la fe suficiente, mira, yo tengo la humildad suficiente. Podemos engañar porque no conocemos el fondo del corazón, pero jamás a nuestro Señor. Él es al que nadie le puede engañar. Y entonces da testimonio. Da testimonio. Se convierte en testigo y testimonia la humildad de este hombre. Y eso da autenticidad a esa fe. Se tiene claro todo lo que pasó en un minuto. No es nada más el encuentro de un oficial con el Señor y el hecho de reconocer que le necesitaba la fe, las palabras hermosas, sino todo el juego de palabras que existe, el significado atrás de estas palabras. Es mucho más allá de lo que estamos oyendo. A lo mejor tú no te habías imaginado que en ese momento que el Señor elogia esa fe, está convirtiéndose en testigo, está dándonos testimonios y está dando autenticidad a la humildad profunda que encontró en ese corazón. ¿Será que si el Señor pasara hoy entre su pueblo, este pueblo de Israel, pudiese encontrarse a un centurión del cual pueda decir, doy fe de esta humildad? ¿Será posible? Eso fue lo que le indujo a la conclusión. ¿Por qué? Dijo él. Yo también vivo bajo disciplina, tengo soldados a mis órdenes, le digo a unos ve y va, le digo a otros ven y viene, a mi criado hace esto y lo hace. Yo soy una autoridad con súbitos que da órdenes, pero sometido a otra autoridad superior a mí. Por tanto, en esta otra parte que reflexiona el centurión, lo que está haciendo es reflexionar: si yo soy un hombre sometido para el poder o bajo el poder de otro, que a su vez tengo cierto poder para mandar, ¿por qué no podrás tú, de quien depende toda potestad, y yo obedecerte a ti? Obedecerte. Qué interesante es este diálogo. Él se comportaba como un soldado, sometido a la autoridad, constituido con autoridad, obediente como súbito, dando órdenes a sus súbitos. Pero el Señor también está incorporado a ese pueblo judío, a quien fue a anunciarle la buena nueva, a esa iglesia que debía de propagarse por todo el orbe de la tierra, del cual más tarde llamaría apóstoles. Pero él no había visto ni creído
ni había sido visto ni creído por paganos, y fue muerto por los judíos, a quienes fue a rescatar. Así como el Señor puede entrar físicamente a la casa del centurión, ausente en el cuerpo, pero presente con toda su majestad, así, no obstante, sanó su fe. Con esa fe sanó también a su familia. Y así también el Señor en persona solo estuvo corporalmente en el pueblo judío, entre las demás gentes. Padeció, recorrió, nació de la Virgen, hizo obras maravillosas, pero nada de esto en los otros judíos fue reconocido. Pero el propósito de nuestro Señor se cumplió. Él cumplió lo que había dicho. Un pueblo extraño fue mi vasallo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tercera parte de este encuentro. Nos está diciendo, mira, un pagano, un gentil, es capaz de reconocerme y de entregarse. Pero el judío, por el cual vine, no. Un pueblo extraño fue mi vasallo. ¿Cómo que un pueblo extraño? ¿Cómo? Aquellos que le escucharon y que le obedecieron. Y así, a través de ellos, el mundo se enteró, el mundo oyó, el mundo creyó. Bueno, hoy conocemos la historia. Dijéramos que somos ese otro pueblo de Israel. Pero lo que yo quiero que pienses tú hoy es, si podríamos nosotros también tener ese grado de humildad. Señor, yo no soy. E invitarle a nuestra casa, no en 4 paredes, porque eso cualquiera lo hace. Cuando tú tienes tus paredes llenas de imágenes, es un invitado, alguien que reconoces, alguien que está ahí, ¿verdad? Pero lo que el Señor quiere es, no basta, en vano sería mi retrato en tu pared si no crees en mí y me permites entrar a tu corazón. Eso es lo que busca el Señor. ¿Cuál es la tarea de hoy? ¿Cuál es la tarea de hoy? Bueno, pues te dejo este hermoso diálogo del centurión con Jesús. Hemos hablado la humildad, no soy digno, la invitación, el corazón, el pueblo pagano, su posición de soldado. Ahora, ¿cuál sería la tuya? ¿Qué es lo que tú piensas hacer hoy? Te dejo la reflexión, las palabras en tu corazón, y sería excelente que hoy, si vas a la Santa Misa o cuando la recuerdes, sea tu oración que te permita preparar el corazón para recibir ese cuerpo y esa sangre que finalmente, bueno, pues es el amor de Cristo que quiere venir hasta en tu interior. Cuídate. Nos vemos. Estate pendiente. Bye.